Hola amigos de Motomundo TV. Hoy día vengo a hablarte sobre la importancia de escoger bien cuáles son los elementos para el correcto afinamiento de una moto. Es decir, el filtro de aire, el filtro de aceite y las bujías. Vamos a partir hablando por el filtro de aire, el cual permite que la moto pueda respirar y permitir la entrada de aire al motor para mezclarla lógicamente con el combustible y obtener un buen rendimiento y por supuesto la potencia en el motor de la moto. Si es que no tienes la posibilidad de cambiar tu filtro o no está disponible, podemos limpiarlo. En este caso, mi recomendación es que tomes el filtro y lo sacudas o lo golpees sobre una superficie relativamente blanda para sacar el exceso de tierra. Muchas veces la gente me dice, no, pero es que yo lo pesco con un compresor o una pistola de aire y lo sopleteo. Ese es un grave error, porque los filtros de aire vienen con su papel, ¿cierto? En su mayoría papel recubierto con aceite, con una regulación en micras, es decir, que permiten entrar partículas de polvo de menos de cierto tamaño. Si es que yo lo pistoleo o le meto aire a presión, lo que va a ocurrir es que yo voy a abrir el poro del papel y voy a dejar ese filtro más permeable, permitiendo que toda esa mugre entre al motor y ensucie sensores o componentes del sistema de inyección. Recuerda, si no puedes cambiar tu filtro, trata siempre de sacudirlo y nunca sopletearlo. Por otra parte, tenemos las bujías. Las bujías son muy importantes en el funcionamiento y en el rendimiento de nuestro motor, porque una mala bujía no va a tener la correcta conductividad, va a generar una chispa pobre y eso lógicamente tiene una directa incidencia en la capacidad del motor para hacer que esta mezcla de aire y combustible se encienda correctamente, detone cuando tiene que hacerlo. Recuerda que siempre debemos ocupar la bujía con el código correspondiente al modelo que ocupa nuestro motor. Si es que yo ocupo una bujía con otro código, probablemente va a ser más larga, puede tocar con el pistón o va a quedar más expuesta dentro de la cámara de combustión. Y eso me va a generar que la bujía se mantenga incandescente y probablemente la mezcla de aire y combustible se encienda antes de que salte la chispa, generando un cascabeleo y por supuesto una pérdida de potencia. Muchas veces nuestros amigos en el canal nos preguntan por las bujías de iridio o de platino o de alta performance. La diferencia entre una bujía de un componente de platino o de iridio es que se distinguen inmediatamente porque el electrodo central es de forma puntiaguda. ¿Y por qué? Porque el platino y el iridio son materiales con mucho más resistencia a la erosión o al desgaste que produce el arco voltaico, la chispa. Y por eso cuando sacamos una bujía, muchas veces la gente equivocadamente dice, oh, está nuevecita, mira el color. Lo que hay que mirar no es el color en una bujía convencional, sino mirar el canto, la orilla del electrodo central, porque la chispa va a saltar siempre por el lado que opone menor resistencia, es decir, por la orilla. Cuando nuestra bujía está gastada, nosotros la podemos mirar a contraluz y vamos a ver que el canto o el borde está redondeado. Es ahí cuando debemos cambiar nuestra bujía. Una bujía de iridio o de platino es mucho más resistente a la erosión por arco voltaico, tiene el electrodo puntiagudo para que la chispa salte siempre desde el mismo lugar y además tienen la capacidad de durar el doble que una bujía convencional. Recordemos que nuestras motos trabajan a casi el doble de RPM de lo que trabaja un auto, por ende su desgaste es acelerado. Y además, la mayoría de los sistemas de encendido electrónico o inyección trabajan con un sistema misfire, es decir, que tenemos una bobina por cada 2 cilindros, en el caso del motor de 4 cilindros, en que saltan al unísono las 2 chispas. Entonces, por cada ciclo del motor saltan 2 chispas, una cuando el motor está terminando la carrera de compresión y produce la explosión de la mezcla, y en el otro cilindro va a estar saltando en la mitad de la fase de escape. Por eso debes revisar la tabla de mantención de tu moto y ver cada cuánto tiempo debes cambiar estos elementos. Por otra parte, tenemos un elemento clave para la duración de nuestro motor y que es el filtro de aceite. El filtro de aceite en su interior tiene 2 elementos que son clave. El primero es una válvula de retención. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que cuando yo apago el motor de mi moto, todas las líneas de lubricación que van hacia arriba, hacia la culata o hacia los sistemas móviles del motor, quedan con el aceite cargado y cuando le doy arranque, inmediatamente tengo presión de lubricación. Y eso es fundamental. Por otra parte, si es que no pudimos hacer el cambio de aceite cuando correspondía o tenemos un exceso de sedimento en el aceite, los buenos filtros y generalmente los filtros originales traen también una válvula de derivación. Es decir, que en la base donde está esta válvula unidireccional
viene prepicado y listo para quebrarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que el filtro está completamente saturado y tenemos un aumento en la restricción del paso del aceite, esa válvula se va a quebrar y va a permitir que el aceite, aunque esté sucio, pase directamente por el motor y no pase por el filtrado. Es mucho mejor trabajar con una buena presión de lubricación con un aceite quizá contaminado que trabajar con una baja presión de aceite con un aceite limpio, porque eso lógicamente va a dañar nuestro motor. Recuerda, siempre ocupa tus filtros originales, preocúpate de tu mantención, así tendrás una moto más duradera y en mejores condiciones. Nos vemos en otro Mototip, aquí en Motomundi TV.